Liliana Hecker nació en Buenos Aires en 1943. Es cuentista, novelista y ensayista, maestra de escritura. Fundó las revistas literarias El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco junto a Abelardo Castillo, entre otros. Es autora de La muerte de Dios, Los bordes de lo real, El fin de la historia, Las hermanas de Shakespeare y La trastienda de la escritura, entre otros libros. Qué lindo recibirte, Liliana. Buenas tardes. Hola, Maxi. Vos sabés que yo soy muy hincha tuya y muy hincha de tu programa. Muchas así que gracias, encantadísima de estar acá. Bueno, felices todo el equipo que hace Biblioteca de recibirte. Hoy vamos a hablar de este libro de Liliana Villanueva, donde vos sos una de las protagonistas y donde se habla de esa cosa peculiar, pero central en la literatura argentina, que son los talleres de escritura, ¿no? Y vos hablás de esos talleres de los cuales fuiste protagonista, pero en un inicio en el cual los talleres eran resistencia política, ¿no? Claro, los talleres en realidad en los años 60, para los que escribíamos esa poderosa y muy polémica y discutidora generación del 60, eran una mala palabra. Claro. Porque eran instituciones, te imaginabas, no era así, no era que te imaginabas, eran institucionales, nos imaginábamos señores de cuello y corbata, creo que debían tener cuello y corbata. Claro, sí. Entonces, y no nos necesitábamos, porque nos reuníamos en los cafés. Las revistas realmente eran aglutinantes. Por ejemplo, nuestra revista El Escarabajo de Oro se reunía en el Tortoni, pasaba toda la literatura joven por ahí, claro. Alguien leía un cuento, todos discutíamos a muerte, criticábamos y así nos fuimos formando. Claro. ¿Qué pasa? Con la dictadura militar todo eso se termina, por supuesto. Claro, mucho más que no eso se termina. Claro, no te podías reunir más de 3. 10 jóvenes escritores discutiendo la excelencia o no de un adjetivo, eran boleta, como quien dice. Claro, decir, esa es la verdad. Entonces, surgen los talleres. Es decir, surgieron un poco antes, pero en realidad se instalan en la época de la dictadura por una doble necesidad, porque no es todo tan lírico. Sí, hay una necesidad de los jóvenes escritores que ni siquiera conocen a sus pares, claro. De encontrarse con sus pares, de leer. Entonces están instalados como ámbitos de libertad. Todo lo que estaba prohibido afuera, dentro de ese ámbito claro. Cerrado, de los talleres se podía decir. Pero la otra parte es que muchos de los que nos quedamos y que estábamos vivos, ¿no? Claro. Nos quedamos sin trabajo. Yo trabajaba era analista programadora en la Caja de Industria y Comercio, me echaron por subversiva, los que eran profesores en la universidad los echaron. Los que estábamos acá nos quedamos sin trabajo. Claro. Entonces el taller también es una posibilidad de sobrevivir económicamente. Claro, claro. De esa doble necesidad surgen los talleres. Lo curioso es que se instalan en esa época por esa doble necesidad, pero se instalan, no sé si para siempre, pero siguen, es decir, siguen existiendo y siguen teniendo mucha fuerza realmente acá en Argentina, no solo en Buenos Aires, creo, porque en las distintas ciudades hay talleres, pero acá con mucha fuerza. Sí, y son semillero total, en narrativa, en poesía. Uno dice, bueno, tal poeta viene de la escuela de Diana Velesi, por ejemplo, que va a estar muy pronto con nosotros. Aprovechamos gran poeta y una gran persona a la que admiro y quiero muchísimo. Así es, somos dos. Pero todo eso fue semillero y es semillero. Ahora, la pregunta que te hago después de muchos años de dictar talleres. Demasiado. Después te voy a dar una primicia, Maxi, en este programa. Me encanta. Sí. ¿Se puede enseñar a escribir, Liliana? No, siempre he sostenido que no se puede enseñar. Nadie puede enseñar a otro a escribir. Lo que sí sé, lo sé por experiencia propia, porque lo que no es experiencia propia, ¿por qué lo vamos a esperar de los otros? ¿No? Es que todo escritor aprende su oficio, lo aprende equivocándose, leyendo como loco, es buscando lo que quiere hacer y también por la opinión y el juicio atinado de otros, de ciertos otros,
porque no cualquiera, así te quiera muchísimo, que opine sobre un cuento o sobre una novela que estás escribiendo, va a decirte eso que necesitas para entender qué es lo que estás buscando y cómo trabajarlo. Claro. Pero ese aprendizaje, como te decía yo hace un rato, por ejemplo, yo y muchos de nosotros lo hicimos en nuestra revista o reuniéndonos con otros jóvenes escritores, entonces fuimos aprendiendo. Y entonces yo creo enormemente en ese aprendizaje y creo que en ciertas circunstancias en que se tiene que dar algo muy especial entre quien coordina el taller y quien viene. Tiene que haber una corriente de empatía. Claro. Entonces, en esos casos, uno puede orientar al otro para que aprenda sus herramientas, para que sepa, bueno, cómo puede mejorar eso que hizo, para que aprenda a ver lo que hizo, porque uno siempre está muy pegado a lo que hizo, claro, cree qué música le quiso dar, sabe qué música le quiso dar, qué final, qué efecto. De ahí a conseguirlo hay un largo camino. Sí, claro. Entonces, uno tarda mucho en recorrerlo. Con la mirada de otros a veces se acelera. Yo que estudié química te puedo decir, actúa como catalizador. Es decir, acelera un proceso que igual a lo mejor se daría, pero que con el taller, con la mirada de otro, a veces claro, se hace más precisa y más rápida tal vez. Sí, el martes pasado fue el día de la muerte de Borges, ¿no? 36 años, y él decía, somos gratamente los otros, ¿no? Y es un poco ese concepto, ¿no? Absolutamente. Ahora, hay que tener interlocutores válidos, también es cierto, ¿no? ¿Cualquiera es un interlocutor válido? No, es decir, no es que por ahí, es decir, cualquiera, no cualquiera lo es para cualquiera. Es decir, yo creo que tiene que haber una corriente mutua. Es decir, el que viene en principio tiene que creer un poco en mí. Claro, es decir, claro, tiene que confiar en que lo que yo le digo no es vale un la disparate pena. total. Es decir, el que viene me está eligiendo a mí también Total. o no me está eligiendo. Claro. O no me está eligiendo, porque no, yo no soy, es decir, a mí esa institucionalización que es ahora, que es la maestra de narradores, me asusta un poco. No sé si no soy la maestra universal, para algunos otros. Y yo también tengo que creer en el otro, Claro. es decir, en el mundo del otro, en sus ganas de trabajar. Tiene que haber esa corriente mutua. Total. Si no se da esa especie de enamoramiento, ¿no?, entre dos, No creo sucede, que no funciona. No hay magia. Este libro, que es una maravilla, yo lo tengo todo subrayado porque el trabajo que hizo Liliana Villanueva es una joya. Vale la pena Fue recomendar. alumna mía, Que fue además alumna de tuya. alumna Sí, de lo Eve cuenta. Ward, yo la quiero enormemente. Bueno, está Eve Ward, está Leila Guerriero, está Liliana. La Iseca, está Abelardo Isaac, Castillo, Abelardo. que gran maestro El Abelardo. gran maestro, que es como un tema transversal en el programa de hoy, Abelardo. De hecho, porque él dice, ahí la vemos a Eve Ward, mirá qué fotografía maravillosa, además. Sí, una grande. Una gran creadora, Sí, Eve. ahí está Leila, bueno, grandes todos todos personas que a uno le cambian para siempre y le dan felicidad, que eso es lo que da la buena literatura, la Iseca. Bueno, quiero compartir con vos y con quienes están viendo el programa un tape de Abelardo Castillo sobre los talleres, porque él dice que fue él que los inventó. Ahora vamos a ver si es tan cierto o no. Abelardo Castillo en sus propias palabras. No se puede aprender a escribir en un taller literario en el sentido que nadie te puede enseñar a escribir, lo que ya es grave para los talleres literarios. Y para mí son un pseudópodo de las revistas literarias. Los talleres literarios míos son exactamente igual que las reuniones que hacíamos en el Grillo de Papel o en el Escarabajo de Oro, un grupo de gente joven, excepto yo, que lee sus trabajos y un grupo de gente joven que comenta esos trabajos, los critica con mucha severidad. Acá está casi prohibido el elogiar. Lo que se busca son los defectos. Parecerá cruel, pero a nadie le importa que le digan, salvo a la vanidad, qué bien que está eso, siga adelante muchacho. Lo que le importa es que le digan por qué no puede hacer eso que quiere hacer o por qué le salió mal. Pero los talleres literarios sirven en la medida en que el grupo es un buen grupo de buenos escritores jóvenes que se critican con buena fe y que aspiran a la literatura y no a la publicación. Lo que aprenden en mi taller literario, lo primero es si acá vienen porque quieren publicar, mejor se van porque ni yo sé cómo se publica.
Bueno, este es un tape de Libroteca, el programa de Eugenia Sicao, así que agradecemos también y le mandamos un beso a Eugenia. Que, bueno, ha tenido la suerte por una cuestión de edad de entrevistar a Abelardo Castillo. Claro, bueno. De que empezó antes de hacer programa de literatura, así que acá lo evocamos desde esto que es la complicidad, ¿no? Básicamente la complicidad y el amor a la literatura. Mucho de lo que él dice tiene que ver con conceptos compartidos, ¿no? Con vos. Bueno, sí, por algo hemos sacado una revista tantos Claro. años juntos. Hay ciertas, pese a que por supuesto podíamos disentir y una Me de las imagino. cosas que yo más extraño con Abelardo es discutir. Claro. Lo discutíamos todo En el apasionadamente. verdadero sentido del término. Pero además. había algo esencial, Sí. ¿no? Había algo esencial en que sin duda coincidíamos, sin duda había una visión del mundo esencial. Y había una visión de la literatura que era esencial. Claro. Si no, sin esa coincidencia, lo mismo pasa con Silvia Iparraguirre, que creo que va a estar acá En un también. ratito, es en un un lugar de ratito. amigos. También Sí. va a estar Gaby, gran Franco. poeta. Porque en un ratito, como ya hemos contado, vamos a presentar la poesía de Abelardo Castillo, que es una esfera muy poco transitada, así que, bueno, tuvimos por él transitada, es un recorrido de vida. Claro. Lo quiero decir, me estoy No, pero me metiendo encanta. en el bloque que sigue, Sí. pero yo siento fue una emoción muy grande, es decir, la salida de ese libro, Sí. porque en realidad recorre su vida desde la adolescencia hasta los últimos años, así que Sí. es realmente maravilloso. Él decía que no era poeta por un respeto enorme a la Excesivo. poesía, pero sin duda hay poemas realmente maravillosos en Claro. ese libro. ¿Y vos escribiste poesía alguna vez? Sí, muy poco, realmente muy pocos poemas. Yo sí, no me siento poeta, por supuesto. Escribí, hay muy pocos poemas, uno que le dediqué a la memoria de mi padre y dos que le dediqué a Ernesto, que me importan, pero me importan más para alguien, para quien los recibió. Bueno, mi papá nunca lo recibió, pero era algo que necesitaba decirle, ¿no? Y Ernesto sí, pero no pasa lo mismo que con los cuentos o las novelas o los ensayos que están destinados a al público. lectores. Ahora, ¿nunca se te ocurrió meter ese poema a tu padre en una narración, no? No. Los publiqué hace muy poquito, esos 3 poemas que te digo, que son los íntimos. que más me gustan en una revista muy linda que se llama Aguinaldo. Sí. Se llama Aguinaldo porque sale 2 veces por año, en la época de los aguinaldos. Pero en realidad porque me pidieron textos inéditos y fue como un acto de cariño hacia ellos, pero no, yo sí que no soy poeta. Escribía sonetos, pero sonetos medio divertidos. Pero no me siento poeta, sinceramente no. Hay una cosa, Liliana, uno cuando habla del arte, la metáfora que está cerca pero que es muy útil es la de Miguel Ángel, de la piedra y sacar lo que sobra. En la escritura pasa un poco así, ¿no? En la narración, ¿o no? Yo lo pongo como ejemplo justamente, el Moisés está en el mármol, el mar ahí está, hay que encontrarlo. Creo que la corrección, justamente yo hablo de eso en la trastienda de la escritura y me la pasé hablando de gran eso. libro por el cual ya nos había visitado. Claro, pero es justamente la corrección. La corrección tiene mala prensa, ¿no? Porque uno piensa en el profesor tachando en colorado lo que está mal, diciendo esto tiene que ser así. La corrección en literatura es todo lo contrario, creo que en cualquier disciplina artística, es la búsqueda, es decir, no, esto no me gusta, es todo lo contrario a algo autoritario, es decir, es la búsqueda de lo que mejora, pues decir, ay no, a mí este principio no, a ver si lo empiezo en la segunda línea, cómo cambia, y esta palabra no es brillo lo que busco, será fulgor, no, resplandor, ahí está la música. Eso es corregir, es ir buscando, fíjate en los textos de Borges, en cada nueva edición de Borges, cómo cambió cosas, porque de pronto en la lectura se dio cuenta que algo
podía hacer de otra manera, podía expresar mejor lo que él quería hacer. Eso es corregir. Y yo creo enormemente en la corrección. Es decir, es buscar justamente al Moisés en el bloque de mármol, ¿no? Está ahí, pero hay que encontrarlo. Y eso es lo hermoso. Para mí el verdadero acto creador, y esto es lo que he tratado, y ahora voy a ver a qué viene ese pasado, ese traté Ahora vamos. de comunicar eso. Incluso en las entrevistas que yo hago previas, les digo eso, bueno, ¿están dispuestos a trabajar? Miren que acá no se viene a leer novedades. Si quieren traer 10 veces un cuento, para ir viendo cómo lo van modificando, Claro. lo traen 10 veces, porque eso es el verdadero acto creador. Eso es lo que decía también Abelardo recién en el tape que mostrábamos. Les importa la literatura, no publicar. Pero exactamente, además, no la tipo reunión social, no. Por supuesto, se crea un vínculo muy fuerte entre los que vienen en muchos casos y también, es decir, en mi caso, yo tengo que agradecer los vínculos maravillosos Claro. que se crearon con todos esos que hoy son mis colegas, Claro, ¿no? claro. Y que eran tus están alumnos. siéndolo, porque hay varios que están por publicar libros, que están escribiendo cosas hermosísimas, y hay un vínculo entrañable, que es un vínculo para siempre, y que Para yo siempre. agradezco profundamente, porque ustedes lo que es estar viendo cómo alguien se encuentra a sí mismo, encuentra su expresión, encuentra su estar en el mundo, ¿no? Es decir, maravilloso. Pablo Ramos, a quien Sí. yo quiero mucho, siempre cuenta algo. Yo le dije, Pablo, o a vos te salva la literatura o no te salva nada. Y haber sido parte de esa transformación, ¿no? De un escritor como Pablo o de Samantha Schweblin o Claro. Romina Dovalos, es algo maravilloso. maravilloso. Y es maravilloso, quiero decir, porque seguramente en casa les está pasando lo mismo, es maravilloso escucharte, Liliana. Me emociona, te digo, muchísimo tu pasión y obviamente, bueno, tu conocimiento, tu maestría, por más que vos no quieras pedestal, el pedestal... el Soy pedestal es- petiza, pero me las arreglo. Ya a esta altura de mi vida, sin pedestal, lo máximo uso un poquito de taquito. taco. Liliana dijo al principio de esta entrevista que tenía una primicia al respecto. Sí, una primicia que asustó y al mismo tiempo, es decir, hizo que recibí respuestas muy hermosas, y Ajá. asustadas, pero decidí tomarme un sabático de las clínicas a partir del 2 de agosto para Ajá. dar tiempo para que vayan cerrando cosas Cerrando. que quieren cerrar. Mis alumnos no quiero abandonarlos, no abandono a nadie, como yo les digo, no estén asustados, no me muero, sigo estando para la amistad, Obvio. para las charlas, para todo, pero necesito, Una pongo pausa. mucha, como verás, en todo, pongo mucha pasión Claro. en lo que hago, pongo mucha energía creadora en los textos de otros. Muy feliz de haberlo hecho. Necesito en este momento, lo he hecho 2 veces en mi vida, me tomé sabático ya, Ajá. cuando Una pequeña quería pausa. terminar el fin, no sé si esta vez es tan pequeña, nunca fue pequeña, fueron por lo menos 1 año o 1 año y pico, Ok. no sé, pero necesito en este momento Descansar. la energía, no sé, no es descansar, es un poco un acto de egoísmo de alguna manera, poner la energía creadora en una búsqueda. Me pasa algo muy raro. Nunca hasta ahora había tenido 79 años. Es nuevo para mí eso. Bueno, quiero ver cómo se crea a esta altura Qué de la vida, ¿no? maravilla. Escribí a los 17 años y publiqué. Escribí en las distintas etapas. Bueno, esta es nueva. Uno lindo. siempre es nuevo, ¿no? Sí, claro. Para la edad que tiene. Total. Bueno, quiero ver y necesito bastante energía creadora para ver qué hago ahora con la escritura, y la verdad sea dicha, sí, maravilloso, es decir, dar los talleres, dar las clínicas, Obvio. pero al mismo tiempo la escritura es lo mío, Obvio. necesito estar escribiendo. Total. Hermoso recibirte, escucharte, la pasión que transmitís y todo lo que uno también disfruta en la lectura, que siempre es un disfrute en la charla. Liliana, quiero recomendar, además de toda la obra, por supuesto, de Liliana Hecker, La trasciende a la escritura es mucho de lo que también conversó con Liliana Villanueva en este libro que se llama Maestros, y que nos deja
un puente para lo que va a pasar más adelante en el programa, que es volver a hablar de Abelardo. Y volver que a es hablar de Abelardo de en todos algo ustedes. en que, digamos, también está dando, como siempre, como dio en todo, con su presencia, con su obra maravillosa, con las revistas que sacó, siempre dio lo mejor de sí mismo, que es maravilloso. Y en este libro de poemas lo está dando, y es otra manera de conocerlo, Abelardo Castillo. Total. Gracias, Liliana. Bueno, Un gracias abrazo a vos, enorme. Maxi, como siempre. Un placer enorme. Bueno, este programa así, de emoción en emoción, de placer en placer, de literatura y de maestros y maestras de la literatura. Después de la pausa vamos a hablar de recomendaciones, de las librerías, de un montón de cosas, para tomarnos un respiro, porque con toda la emoción junta no se puede. ¿Vieron cómo son las óperas? Hay un intervalo. Bueno, después, más adelante, viene Silvia Iparraguirre y Gabriela Franco a presentar al Abelardo Castillo Poeta. Todo un lujo para nosotros. Ya volvemos.